Comenzamos un nuevo tema, que es muy interesante. Yo creo que son tiempos peligrosos y yo creo que es tiempo de ponerse de la parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no, ¿oramos? Bien, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Señor, aquí estamos un día más, Señor, rogando que bendigas, Señor, a tu pueblo con tu palabra. Señor, edifícanos, Señor, llénanos con sabiduría, inteligencia, discernimiento, Padre Santo, y que sobre todo podamos comprender tu voluntad, Señor. Tu multiforme gracia, Señor, de actuar en este mundo, Señor, y que para muchos, Señor, es cosas inexplicables, Señor, para nosotros, Señor, no es locura. Señor, sabemos que tú tienes control de todas las cosas y tú permites, Señor, que llueva para los justos, para los injustos, Señor, que salga el sol para los buenos y para los malos. Señor, y por eso rogamos que guardes a tu pueblo, a tus hijos, de toda acechanza del diablo, del enemigo, Padre. Y danos herramientas para defendernos, Padre. Bendice y multiplica tu palabra en esta mañana, Señor, y edifícanos con ella, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, obreros para la mies. Yo veo aquí un ejército. Pasa que hay un conflicto de intereses creado. A veces hay ignorancia, a veces hay falta de conocimiento, no entendemos realmente qué quiere Dios para nuestra vida. Y la idea es que sea 100 a 60 a 30 por 1, que el Señor te utilice como una herramienta en sus manos. Amén. Que Dios haga mucho bien contigo y que te utilice para hacer bien a otros. Y para eso hay que sacrificarse, hermanos. Sin sacrificio no hay bendición. Jesús tuvo que sacrificarse, puesto el gozo delante de él, sufrió tal contradicción de pecadores hasta la muerte, porque él veía en ese gozo a todos los que iba a salvar. Y menospreció su vida hasta lo oprobio, hasta la cruz, hasta la muerte. Y a veces tenemos que tener esa visión de poner el gozo delante de nosotros. ¿Para qué me sacrifico yo? ¿Para qué? ¿A quién doy mi fuerza? Entonces, cuando yo veo el fruto de mi trabajo en el Señor, eso produce gozo. Cuando oímos de la obra social que está en África, 70 países, y que alcanza niños, jóvenes, adultos, drogadictos, y vemos por las páginas web lo que otros hermanos están haciendo, cómo se desarrolla la obra, cuando vemos el programa SOS, que da de comer a los refugiados en Siria, dices tú, estas manos se esfuerzan por hacer el bien. Y ves que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuánto nomás aquí en Chile, con un ejército como este? Que sus manos eran para destrucción, que todo lo que tocaban destruían, familia, salud, hijos, qué sé yo. Sin embargo, ahora en el Señor Él te llama para que hagas el bien y te insta, ¿no? Al que robaba. ¿Cuántos ladrones hay aquí? Toma nota, por favor. Bien, hay un pasaje en Mateo 21, del 28 al 31, que Jesús habla a sus discípulos sobre un padre tenía 2 hijos, ¿no? Y les hace como una pregunta, como una especie de interrogante. ¿Qué os parece? Un padre tenía 2 hijos y le dijo al primero de ellos, ve a trabajar en mi viña. Y llamando al segundo le dijo lo mismo. ¿Qué significa eso? Que el mensaje es para todos igual. Y ahí había ellos estaban hablando de los judíos y de los gentiles. Los gentiles que eran sus hijos, que le dijeron, sí, queremos hacer tu voluntad, pero luego no la hicieron. Y sin embargo, luego fue al otro que le dijo no, y luego arrepentido fue. Y yo sé que aquí hay muchos arrepentidos. Muchos arrepentidos. Que aunque no somos del linaje, de la descendencia de judía, somos nacidos en el Mesías, el judío. Y en ese nuevo nacimiento hemos entendido lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Pero el mensaje es tanto para unos como para otros. Y les dice, ve, en imperativo, ve hoy a trabajar en mi viña.
Yo no sé si tú eres de los que dice voy y luego no va, o eres de los que a regañadientes no quiere ir, pero luego reflexiona, medita, se arrepiente y va. Yo durante muchos años le dije al Señor que yo no iba a ser un religioso, porque no entendía el plan de Dios. Pensaba que la religión era eso, pertenecer a una especie de rituales que se hacían una serie de días y que con eso ya iba al cielo. Y no es eso, es religión. Relación con Dios es otra cosa, es el trato que tú tienes personal con Él. Y el mensaje es el mismo, le dice ve en imperativo. Cuando yo entendí eso hace 20 y tantos años, yo salí a las misiones. Yo me desafié a mí mismo y dije, yo quiero ir. Soltero, sin hijos, sin responsabilidades, un matado. No me querían ni las moscas, así que, ¿qué más? Para el Señor. Y me salí a Costa Rica a conocer otra cultura, otra idiosincrasia, otro país, otras comidas, otro todo. Y fue unas luchas tremendas, fue verme en un Getsemani, en un lugar de presión, no entendía qué hacía aquí, pero siempre puesta la fe por delante. Y recorrí, muchos países de Latinoamérica, Costa Rica, Nicaragua, no sé cómo decirte, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, y en todos he visto cómo Dios respalda la obra de sus manos. Y dije, heme aquí, Señor. Y fui, porque eso es lo que tiene que decir un hijo. Voy y va. Y entonces les deja este interrogante. ¿Qué os parece? Un padre tenía 2 hijos. Y le dijo al primero de ellos, hijo, voy a trabajar a mi viña. Y él dijo, sí voy, pero luego no fue. Y luego le dijo lo mismo al segundo. Y entonces les hace una pregunta, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Pues el que obedeció. Y esa es una reflexión que hoy traigo en esta mañana. Tú funcionas a 100, a 60 o a 30 por 1. Porque hay gente que quiere darse para Dios, pero ya tienen 70 años. Tienen que darse a un 30% en su capacidad. Hay gente que tiene menos edad, 50, 60 o lo que sea, y se dan a un 60, a un 70. Pero hay gente que viene con todas las fuerzas de su juventud y se dan al 100%, hermano. Aquí hay gente en la iglesia que no participa en nada. Vienen a los cultos y se van. No son capaces de decir un día, pastor, ¿podemos venir el sábado a limpiar la iglesia? Funciona a un 10, a un 20, a un 30. Y ya no digo solo la iglesia, digo la pastelería, digo las oficinas, digo cualquier cosa que esté en el ministerio y que puede ser partícipe de las labores. Pero la gente está ocupada con sus trabajos, llegan cansados el fin de semana, chuta, ahora ir para allá. Pero es siempre lo mismo, es sacrificio, es entrega. Amén. Entonces, lo que yo digo es que ese imperativo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Haciendo qué? Pues lo que se hace siempre, generar recursos para la obra social, porque sin recursos no funciona nada. ¿Cuántos dicen amén? Sin recursos no hay comida, sin recursos no hay luz, sin recursos no hay nada, hermano. Entonces nuestras fuerzas tienen que enfocarse en los recursos y a través de esos recursos podemos predicar, evangelizar, dar de comer y vestir al desnudo, es decir, hacer la obra del Señor. Pero no podemos quitar la parte de la economía, porque sin economía no funciona el reino. Como dicen algunos, es que es pura plata. No es pura plata, hermano, es la necesidad. Bueno, pues quédate en tu casa viendo tele y luego a ver cómo pagas la luz, el agua, el teléfono y todo eso. ¿Entiendes? Entonces, cuando este ejército que sale, genera recursos, evangeliza, da de comer y viste al desnudo, hablo de esta visión, porque no estoy en otra, yo estoy en esta. Entonces, la obra funciona y la obra alcanza. Entonces, aquí les dice, ve hoy a trabajar en mi viña. Puedes trabajar a 100, aquí hay personas que se dan al 100%. Hay otras que se dan al 60% y hay otras que se dan al 30%. Pues das un poco de tu tiempo para la obra del ministerio, pero cumples con esa palabra que le dice, Señor, yo voy, y vas. Pero hay que comprometerse con el Señor.
Y cuando yo escuché esta palabra como te dije antes, hace mucho tiempo, yo decidí involucrarme. Y te digo que he hecho cualquier tipo de trabajo, ni te imaginas el trabajo que he hecho: limpiar fosas sépticas, recoger pollos, pintar, barrer, descargar contenedores, recoger patatas de los campos, ir a las ventas, yo qué sé, ir a los hospitales. He hecho un sinfín de trabajo, limpiar cristales, porque sé que la parte de la economía es importante para establecer el reino de los cielos. Porque sé que la economía hace que una casa se pueda mantener, y alguien que venga tocando en la puerta diciendo necesito ayuda, le decimos pasa, ve, come y duerme. ¿Entienden? Y cuando entendí eso, pues me dediqué a servir al Señor a tiempo completo, al 100%. Pero claro, el llamado no es para todos, pero que sí, este llamado de ve es para todos. Si es al 100, al 60 o al 30, bueno, eso es otra cosa. Pero que sí tenemos que darnos para la obra del Señor de evangelizar, de predicar el evangelio, de alcanzar al que está errante. El otro día llegó uno y le digo, ¿sí? No, mire que vengo a rehabilitarme, me dijo. Le digo, sí, siempre les hago la misma pregunta: ¿y cómo llegaste aquí? Me dijo, no, un chico que vendía pasteles me dio un volante y me dijo que viniese que aquí me podrían ayudar. Y efectivamente se le ayudó. Entonces, ese trabajo que no vemos, trabajo hormiga que a veces vemos que parece que no tiene ningún sentido, tiene un sentido. Porque ese joven es alcanzado por la obra social. Entonces él llena su vientre, se relaja en el sentido de que satisface sus necesidades básicas y se le predica el evangelio de Jesucristo. Porque con el estómago vacío no sé quién va a recibir. ¿Tú has estado con hambre y que alguien te esté dando la charla? Por dentro está diciendo, joder, si termina ya el pesado tío. ¿Sí o no? Pero cuando tienes el estómago lleno, estás tranquilo y dices, dispárame ahora, ¿no? O sea, es más fácil. Claro, estás más receptivo a escuchar. Pero se necesita el esfuerzo de todo. Se necesita un cocinero que haga la comida. Porque si no, ¿cómo le damos de comer a ese hombre? ¿Entienden? Y todos los puestos del ministerio tienen un propósito. Todos. Bien, Mateo capítulo 9, versículo 36. Pero el punto es que el llamado es para todos. Ve, en imperativo, hoy a trabajar en mi viña, dice el Señor. No en la nuestra, que eso es interesante saber. Dice, en mi viña. O sea, que la viña es del Señor y nosotros somos sus siervos, sus consiervos. Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y este pasaje es interesante porque aquí y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Mira, es importante cómo vemos. Cuando la gente ve la drogadicción y la delincuencia, ¿qué es lo que ven? Una plaga que hay que exterminarla. Hay que meterlas en cárceles y hay que encerrarlos y hay que poner la pena de muerte y un sinfín de cosas. O sea, la visión de cómo nosotros vemos es muy diferente a cómo el Señor ve. Entonces Él ve a las multitudes que estaban como ovejas dispersas que no tienen pastor. Allí habría de todo, enfermos, ladrones, qué sé yo, avivados. Allí había de todo tipo de personas, hambrientos, ricos, que venían a escuchar el mensaje, que venían a ver quién era ese famoso predicador. Y entonces Él, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque las vio de una manera diferente a cómo la vemos nosotros. Cuando tú ves... Cuando ves, por ejemplo, la plaga esta de los refugiados que vienen de Siria, que vienen huyendo de la guerra, la gente ve un problema. Pero allí hay hombres y mujeres que saben que tienen que dar de comer porque esa gente está sufriendo y tienen hambre y tienen frío y los niños lloran y ellos padecen y van con una visión diferente.
¿Entiendes lo que te quiero decir? Hay gente que viene al ministerio y ve el ministerio como una obra de trabajo nada más. Entonces la visión que ellos tienen es limitada, es reducida, porque solo ven el trabajo, por ejemplo. No, remar, allí puro trabajo. O sea, no tienen la visión de ver más allá. Chile tendría que estar ya evangelizado por remar desde Punta Arenas hasta Arica. Allí en cada región debería haber una casa de remar. Debería, en esos 20 años que llevo aquí, o 15 o 18, deberíamos abrir una casa por año. Pero ¿dónde están los hombres íntegros? ¿Dónde están los que tienen la visión de trabajar y por extender el reino de Dios y su justicia? Y en esa extensión el reino te va a dar lo que es necesario para el cuerpo, sustento y abrigo, y con esas cosas estamos contentos. Entonces Jesús ve a las multitudes y tiene compasión de ellas. Y luego ya ustedes saben cómo siguen los pasajes, ¿no? Dice, dadles vosotros de comer. ¿Cómo le vamos a dar a nosotros tanta gente? Y se produce un milagro y qué sé yo. Pero a lo que voy es cómo vemos a las multitudes. ¿Cómo vemos a la drogadicción? ¿Cómo vemos a los enfermos? ¿Cómo vemos pues la problemática que hay en cada región? Ayer se hizo un culto aquí de unos hermanos que trabajan con los inmigrantes, creo, ¿no? ¿Es así? Y había de todo tipo de inmigrantes aquí, había colombianos, peruanos, chilenos, no sé qué, y había un montón de personas que necesitaban el apoyo, el bastón de una mano amiga en el país. Pero ahí hay unos hombres que tienen una visión y que se esfuerzan por extender esa visión. Cuando nosotros lleguemos a Chile no había ni centros de acogida, no había uno por ahí o dos. Y remar empezó a dar duro, pum, 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 se empezó a meter en las poblaciones y a dar volantes, y las casas se llenaban tanto que teníamos que enviar hasta Argentina. Ahora, bueno, ya hay por todos los lados casas de acogida y ya hay más alternativas. Ahora está la ruta de la cuchara, que le llaman. Están aquí, se cansan aquí, van allá, luego de allí van allá y ya tienen la ruta de la cuchara. Eso es un mal, porque en realidad no cambian. Solo mantienen su problema de un lugar a otro. Y eso no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que te restaures, que Dios te levante y que seas un instrumento en sus manos. Amén. Y que vayas con esa visión de ver la necesidad que tiene el mundo. Si lo haces por dinero, si lo haces por un afán propio de logro, qué sé yo, eso está mal. Pero si tienes esta visión de, como dice aquí, de ver las multitudes y tener compasión de ellas. Compasión es tener pasión por el padecimiento de otro. Cuando ves que otro padece, tú tienes pasión y te esfuerzas por sacar de esa persona de su mal vivir. Pero como el hombre por naturaleza es egoísta, siempre mira su propio ombligo, sus propios intereses, y entonces sálvese quien pueda. Pero hay hombres y mujeres que Dios pone ese querer y el hacer por su buena voluntad en los corazones. Y ven las multitudes y tenemos que hacer algo. Esforcémonos, pongamos nuestras manos, pongamos nuestros pies y crecemos. Ahora andamos detrás de un furgón que cuesta 17 millones de pesos. ¿Por qué? Porque cada vez que veo a los chicos subidos en el camión se me remueven las tripas. ¿Entiendes? Porque los veo ahí en la lata de sardina y el chofer encima a veces es malo. Es broma, sí. ¿No es mejor ir en un furgón? Son 17 millones. ¿Cuántas cajas de pasteles son eso? No, 17 millones de cajas de pasteles, no, tío. ¿Cuántas? 7 millones, bueno, lo que sea, tío. Digo pasteles, como digo chatarra, como digo, y es generar el recurso, hermano. ¿Entiendes? Como todo requiere un esfuerzo. Y Dios quiera que el Señor nos abra una puerta, un empresario, un amigo, que nos lo deje en cuotas, porque ni el banco me da crédito, por ser una entidad de beneficencia, dice que es política de ellos. Pero a lo que voy es que la visión de hacer cosas para el pueblo. Y todo lo que tú siembras, otro lo va a recoger. Tu esfuerzo hoy no va a ser en vano, lo va a recoger otro. Yo estuve 4 años en Arequipa y hice baños, hice casas, y luego me dijeron, te vas para otro lado, y me fui, y allí quedaron los baños y todavía están, para beneficio de otros. ¿Entienden?
pero porque yo he decidido vivir así. Sembrar, sembrar, sembrar sin desmayar. Bien, entonces dice, al ver las multitudes, y yo digo que hay que aprender a ver, hay que aprender a ver, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y cuando vemos que hay cantidad de personas, o miles y millones de personas, que es un poco lo que decía mi esposa antes, que decía que cuando vamos a la reunión de obreros, pues pasa eso, ¿no? De que, hermano, necesito un obrero para abrir una casa de niños, necesito una chica joven que tenga carga, porque tú sabes lo que es llevar una casa con 20 niños, 30 niños. Si llevar uno es difícil, imagínate 20. Y encima generar recursos y para beneficio de ellos. ¿Y dónde están? Pero dice, orad, rogad, con rogativas, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a la mies. ¿Nosotros oramos para que el Señor envíe obreros? Claro, yo digo, Señor, envía obreros a tu mies, Señor. Y luego viene el predicador y señala, ve hoy a trabajar a mi viña. Y entonces hay alguno por ahí que siente un golpe en el pecho, ¡pum! Dice, wow, el pastor está hablando de mí. Pero yo no estoy hablando de ti. El Señor está hablando de ti. Que tú seas de los que dicen sí y luego no van, o los que dicen no estoy preparado y luego van, eso es otra cosa. Pero que el Señor te dice ve, es otra cosa. Amén. Bien, Mateo capítulo 4, versículo 19, dice 4:19. Mateo 4:19 dice, pasando de allí vio a otros dos hermanos. Imagínate Jesús que va pasando y ve a dos hermanos. ¿Hay algunos que sean hermanos aquí? Así estás tú y tu hermano. Bueno, ahí hay dos. ¿Hay alguien más? Imagínate que pasa Jesús por aquí y le dice eso. Y vio a esos dos hermanos, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre. Y también está tu padre también. Qué curioso, ¿no? Y dice que remendaban sus redes, ¿y qué hizo? Los llamó. ¿Y qué les dijo? Sígueme. Ven a trabajar a mi viña. Y dice que ellos, dejando al instante, ¿sabe lo que es un instante? Así, sin pensarlo. Yo no sé cómo le cayó ese mensaje a ellos dos, pero dice que al instante y dejando ellos al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí se lee rápido, pero yo me imagino que habrán sentido esos hombres cuando el maestro le dijo, síganme. ¿Qué pasaría si hoy pasara por aquí el maestro y te dijera, sígueme? ¿Dejarías al instante lo que estás haciendo? Yo a veces, a mí me pasa, paso por al lado de alguien y sobre todo a los nuevos les digo, sígueme, ven un momento. Y al instante dejan todo y me siguen. Pero los que llevan tiempo, les digo, ven. Y me dice, espérate que estoy terminando una cosa, me dice. Después voy. ¿Entiendes? Es común. ¿Por qué? Porque los nuevos están más receptivos, están más atentos a la voz de la autoridad, los que ya llevan tiempo están más cultivados, hay más confianza. Como dice mi esposa, cuando hay más confianza, da asco. Ven, no, espérate, luego voy que estoy haciendo algo, ¿no? Entonces se retrasa la voluntad de la autoridad. Y aquí yo veo cómo Jesús llama a estos dos hombres por primera vez y les dijo, sígueme, o venid en pos de mí. Y ellos al instante dejaron todo, porque ellos querían escuchar qué era lo que le iba a decir su autoridad, o en este caso Jesús de Nazaret, porque ya había una fama ahí. Y entonces ellos dejaron todo, dejaron a su padre, dejaron las redes que estaban remendando y se fueron y siguieron al maestro. Y entonces el maestro les evangelizó de tal manera
que quedaron pues impregnados de su autoridad. Ahí descargué la película Risen. ¿Saben cuál es? Resucitado, la última que han hecho. Por si la quieren ver, luego me la piden y se la doy con gusto para que la vean. Y es muy interesante esa película. No trata de la resurrección de Cristo, sino de un soldado romano que los judíos le dicen: guarda la tumba de Jesús, porque si no luego los discípulos van a decir que resucitó y no queremos que esto siga creciendo. Y entonces este centurión pone allí a los soldados romanos y efectivamente resucita. Y entonces Poncio Pilato empieza a decirle: oye, búscame al cuerpo de Jesús. Y entonces es una investigación desde el punto de vista romano para encontrar el cuerpo de Jesús, porque él lo vio muerto y luego lo encuentra vivo. Y entonces había algo ahí que no era compatible. Dice: no entiendo, yo te vi muerto y ahora te veo vivo. Y de eso trata la película, es muy buena, está muy interesante. Y eso trajo conflicto al corazón de aquel soldado romano, y es el mismo conflicto que trae a nuestra vida. El Señor nos confronta cuando nos llama. ¿Por qué? Porque viene un conflicto. A mí, cuando me llamó el Señor hace mucho tiempo, pues me vino un mar de dudas. Lo primero que asaltaba era: oye, mi tabla de surf, mi playita, mi familia, mi tierra, mi parentela. Y entonces me vi en una encrucijada. ¿Qué decisión tomo? ¿Ustedes han jugado a eso de tirar una soga? ¿Cómo se llama? La soga de la fuerza. Bueno, tú tienes que ver qué lado tira más, o el tuyo o el del Señor. Porque te vas a ver así. El llamado es ese. ¿Qué hago? ¿Me vence el llamado del Señor? ¿O yo venzo al llamado del Señor? Entonces dice que los llamó y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Juan capítulo 5, versículo 14. Vamos a ir rapidito. Este pasaje también es muy interesante, hermano. Es muy interesante por lo siguiente. Después le halló Jesús en el templo a un personaje que había sido sanado. Yo antes meditaba en él y digo, por lo menos lo halló en el templo, porque hay algunos que son sanados y si el Señor lo va a buscar, lo encuentra en la discoteca o en la esquina del barrio o haciendo a saber qué cosa. Este por lo menos estaba en el templo. ¿Qué hacía en el templo? No lo sé, pero la primera advertencia que le da el Señor es clara y firme. Y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Te imaginas que el Señor venga aquí y te amoneste o nos amoneste de esa manera? Señor, pues estoy en el templo, estoy buscando de tu presencia. Pero la palabra es firme, la palabra es clara. Y yo digo que por lo menos este estaba en el templo. ¿Qué hacía en el templo? No lo sé. Como hay algunos que están en el templo y no saben qué hacen en el templo. Templo me refiero al lugar físico, porque en realidad espiritualmente el templo ahora de Dios somos nosotros, pero el lugar físico, era el lugar físico de la época, en el templo, y lo halló allí. ¿Qué hacía allí? No lo sé. Pero le dice: mira, ten cuidado porque no hagas algo peor, no sea que, deja de pecar, no sea que te venga algo peor. Y yo conozco a muchos que han sido sanados y no se han portado bien y le han venido cosas peores. Así que ojo al dato, no juguemos con el Señor, amén. Entonces dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo, es decir, quebrantaba la ley que decía de que el día del Sabbat no se podía ni siquiera sanar, pero él era el Señor del Sabbat. Y el sábado, el día de descanso, se hizo por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado.
Y entonces le suelta esta frasecita en el versículo 17 que dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Y eso es lo que implica estar en el reino de los cielos. Yo sé que hay días que son de descanso. Nosotros tenemos el domingo, el día del domingo, pues intentamos no hacer, pero si hay que hacer algo, se hace, y eso es idiosincrasia en el ministerio Remar. Si hay que hacer algo por alguien, se hace. Aunque sea día de, hermano, el domingo es el único día que tengo. Si hay que hacerlo, se hace. Te llama el vecino, oye, el auto se me dio la vuelta, ¿no saldrías a ayudarle? Pues eso es lo que hacía Jesús. Les decía, oye, este hombre estaba enfermo y ha sido sanado. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Y trabajar en la obra del Señor, en el ministerio, obreros para la mies, implica que incluso en aquello que es un derecho, como el descanso, puede ser quebrantado para hacer un bien. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que perseguían a Jesús porque Él, incluso los días de reposo, Él trabajaba haciendo la obra del Padre. A mí eso al principio no lo entendía, obviamente, porque estaba un poco de la parte de mi carne, ¿no? Entonces cuando llegaba el responsable decía, hermano, salió una pega, el hombre dice que no puede entre semana, porque tal, y tiene que ser hoy domingo. Y claro, yo había trabajado toda la semana, de lunes a sábado. Y el domingo era el día que me iba al culto y luego me quedaba viendo tele. Y no lo entendía. Y el responsable me decía, tienes dos formas de hacerlo, por órdenes o por amor. Y al principio lo hacía porque era una orden, hasta que entendí que era trabajar por amor. Porque luego entendí que esos recursos que salían era para beneficio de los contenedores que salían para África o para Guatemala o para Nicaragua o para los países que necesitaban del apoyo de España. ¿Entienden? Pero no lo veía, porque veían mis intereses. Entonces ellos decían, no, la ley dice que el sábado no se puede hacer nada, así que no se puede hacer nada porque es ley del Señor, pero como Él era el amo del sabbat, el que hizo el sabbat, entonces dice, hasta ahora mi Padre trabaja, yo trabajo, y por eso procuraban matarle. Pero yo pregunto, hermano, si se te cae tu burro en un hoyo, aunque sea día de descanso, ¿no lo sacas? Yo creo que sí, esa es la visión, ese es el llamado del Señor, que venimos como obreros para la mies, y si hay que ir un sábado, si hay que ir un domingo, o hay que ir cualquier día, se va. Porque hay una disposición que es por amor. Amén. A veces las circunstancias, nos llevan a entrar en queja, a esto, al otro, pero cuando tú ya te pones de la parte del corazón de Dios y entiendes que hasta ahora tu Padre trabaja y yo trabajo, ¿te imaginas hoy? No, hoy no te voy a sanar, que es domingo. Hoy no te voy a hablar porque es día de reposo. No, el Señor incluso te habla, el Señor te toca, el Señor te sana, el Señor te restaura. Porque hasta ahora el Padre trabaja y nosotros también trabajamos. Amén. Bueno, 2 Timoteo 2:13. Dice así, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero de que no tiene de qué avergonzarse. Y usa bien la palabra de verdad. Entonces, aquí le está dando como una amonestación a estos hombres y les está diciendo que usen bien la palabra de verdad, que usen bien, que expliquen bien las cosas. Yo intento explicar bien las cosas dentro de mi capacidad. Hay gente que lo explicará mejor y hay gente que lo explicará peor, pero yo intento explicar la verdad lo mejor que pueda y me esfuerzo por hacerlo. Pero está diciendo, recuérdales eso, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que más bien es para perdición de los oyentes. O sea, a veces veo personas que tienen un asunto ahí y empiezan a tirarse versiculillos. Porque dice la palabra de Dios que la mujer tiene que humillarse. Y empiezan a usar y no usan bien la palabra de verdad. ¿Entiende? O viceversa, o la mujer le dice, no, porque el hombre no me trata como vaso más frágil.
y empiezan ahí a usar la palabra no en la verdad, sino con sus propios intereses. Como que te tienes que callar porque así dice la palabra de Dios y porque tal, y empiezan a clavarte el cuchillo por todos lados y sales más herido que otra cosa. Pero tenemos que aprender a usar la palabra de verdad con explicación, presentándonos nosotros como un obrero aprobado. ¿Entienden lo que les quiero decir? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que procurar con diligencia, rapidito, presentarnos a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cómo no nos vamos a avergonzar? Cuando usamos bien la palabra de verdad. Cuando no usamos la palabra para nuestros propios intereses. ¿Entienden? Y a veces pues pasa eso, que usamos las palabras en discusiones, que cuando tú ves que, por ejemplo, yo intento no hacerlo con mi esposa, no quiero meter la palabra de Dios por medio porque entonces empezamos a espadear, porque ella también conoce la palabra. Y empiezan ahí los espadachines. Así dice el Señor, y el otro, sí, porque en Jeremías. Y los que están oyendo dicen, yo para tener un matrimonio así, prefiero no tener nada. ¿Entienden? Pero cuando tú agarras la palabra y te la pones por obra, intentas callarte, o yo qué sé, o te humillas, o te sujetas a autoridad, y empiezas a demostrar, en verdad, eres un obrero aprobado. ¿Entienden lo que les quiero decir? Porque de nada sirve estar espadeando unos con otros. Es cuando se encuentra uno con un mormón. ¿Tú te has encontrado alguna vez con un mormón? Así dice la palabra del Señor, y ta. Y salen los dos por cada uno por su lado. Y no sirve eso. Vete a decirle a un judío que Jesucristo es el Señor, ni te pesca. Porque ellos están con su ley. En fin, lo que quiero deciros es que tenemos que aprender a procurar presentarnos a Dios como obreros aprobados, pero con diligencia. Usando bien la palabra de verdad, usándola cuando nos la aplicamos nosotros mismos y no intentamos aplicársela al que está enfrente. Porque a lo mejor el que está enfrente no está en un nivel de fe en el que tú tienes, y él no va a recibir la palabra. Pero si tú tienes un nivel de fe mayor y tú te la aplicas, entonces esa demostración de testimonio, de ejemplo, hace que él crea. Porque si no, empiezan los espadachines de un lado para otro y realmente no nos estamos presentando a Dios como aprobado. No usar versiculitos para justificarnos, sino para glorificar a Dios por medio de lo que nosotros entendemos y de lo que nosotros ponemos por práctica. Amén. Entonces yo te exhorto delante del Señor a que no contiendas sobre palabras, hermano. Hermana, no contiendas sobre palabras. Y contiendas es un pleito. Sino que dice que cuando hacemos eso es para perdición de los oyentes. Entonces procuramos con diligencia presentarnos a Dios aprobado como un obrero de que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, que explica bien, que hace bien las cosas, que se las aplica a sí mismo. Y es fácil empezar a ver lo que hacen otras religiones, otras culturas o otras denominaciones. Y uno cae en eso, ¿no? En justificarse con que nosotros tenemos la verdad. Ya aprendí algo hace mucho tiempo, que el que dice que tiene la verdad, ese está en un error. Porque tenemos parte de la verdad, no toda la verdad. Jesucristo es la verdad. Y Él es toda la verdad y nada más que la verdad. Pero nosotros solo conocemos en parte. En parte conocemos y en parte hablamos. Pero cuando se manifieste el Hijo de Gloria, dice que será revelado todo, pero de momento en parte. Entonces estos que dicen, no, porque yo estoy en la verdad y se justifican en su verdad, lo que hacen es estar en pecado, porque se endueñan de sí mismos pensando de que su religión es la verdadera, o su posición es la verdadera. Como decía el otro día, a veces metemos al Señor en cosas que nada que ver. Voy a orar para que gane Chile, dice. Y los otros allá, voy a orar para que gane Argentina. ¿Para qué metemos al Señor en esas cosas, hermano? En estupideces. Como dos que iban caminando y le dice, Señor, dile a este que parta la herencia, que es un cara dura, se quiere quedar con... Y le dice el Señor, bueno, ¿y quién me ha puesto a mí entre ustedes como juez y partidor? Como diciéndole, déjense de rollo con su historia.
Y tenemos los creyentes esa facilidad de usar mal la palabra de verdad. Metemos a Dios en todos los asuntos triviales que nada que ver. Bueno, Hechos capítulo 21, versículo 17, vamos a terminar. Terminamos con 2 versículos y dice, ¿cuál dije? Ya veo poco ya. Dice Hechos 21, 17, ¿cierto? Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacob y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Amén. Qué bueno que nosotros podamos tener esta actitud, ¿no? Dice que cuando nosotros nos reunimos, cuando toca la reunión típica de los países, nos reunimos y empezamos a hablar, ¿cómo va este año? ¿Qué habéis hecho? Empezamos a hablar de las cosas que Dios está haciendo por medio del ministerio. Preguntémonos en este momento, ¿qué hemos hecho este año? ¿A cuántos hemos alcanzado? ¿Cuántos se han convertido por medio de nuestro ministerio? Porque remar es un ministerio. Tú tienes un ministerio, sea de venta, sea de chofer, sea de cocinero, porque cada uno en su lugar tiene la capacidad de presentar su ministerio. ¿Entienden lo que les digo? Entonces ellos se reúnen y dice que les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu ministerio? ¿Y qué es lo que ha hecho Dios por medio de tu ministerio? ¿Has dado testimonio? ¿Has conseguido que alguien se convierta? Por ejemplo, el chico ese que llegó y me dijo, me dieron un bate y aquí estoy. No sé dónde estoy, no sé qué voy a hacer, pero aquí estoy, necesito ayuda. Cumplió con su ministerio. Su ministerio no era solo vender un pastel. Su ministerio era abrirle puertas al que está en tiniebla. Eso es tener visión. Algunos dirán, puro pastel. Amplía tu visión. Ayuda a otros. Porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Entiendes? Estoy todo el día en la cocina, pura cocina. Le estás dando de comer a un hambriento, hermano. Uno lo pescó. Tú le das de comer, otro lo viste, otro le habla, otro lo recibe en amor. Y eso es la cobertura, eso es el ministerio. Y tenemos que tener esa visión, contar una por una las cosas que Dios ha hecho con este ministerio. Entonces, ¿cuál es tu ministerio? ¿Te imaginas un día que llegue y diga, pasa bendito de mi Padre porque tuve hambre y me diste de comer? Y yo, ¿y cuándo te di de comer? Cuando le diste a uno de estos pequeñitos. ¿Entiendes? Pues no sabía que te daba de comer a ti. Pues sí, eso es. Entonces ellos se reúnen y les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Entonces yo te digo, ¿cuál es tu ministerio? ¿Tu ministerio es una escoba? Pues da testimonio con tu escoba. Sé fiel en lo poco y el Señor te pondrá en lo mucho. Pero yo cuando voy a otro país y tenemos que hablar de los asuntos de la obra, me gusta decir, hermano, hemos tenido un alcance este mes. Estamos haciendo esto, hemos evangelizado, hemos hecho campaña, hemos hecho SOS del evangelismo ese que es de dar de comer y doy los alcances de lo que está haciendo la obra en el año. Es más, tengo que presentar al Ministerio de Justicia todos los años todos los trabajos que hemos hecho, que hemos vendido, que no hemos vendido, si hemos dado de baja un vehículo, si hemos comprado otro, qué hemos hecho. Y tengo que explicar qué hemos hecho durante todo el año. Entonces yo te dejo esa interrogante en tu corazón. ¿Tú qué has hecho con tu ministerio? Yo no sé cuál es tu ministerio, pero si tienes un ministerio, si tienes una responsabilidad, si tienes una carga en el Señor, sé fiel con Él. No conmigo. Con Él, porque si eres fiel con Dios, eres fiel conmigo. Pero si no eres fiel para con el Señor, no vas a ser fiel conmigo, ni con los hermanos. Sé fiel con el Señor.
Por eso digo obreros para la mies. Y obreros para la mies se puede hablar un sinfín de cosas. Obreros fieles, obreros infieles, obreros fraudulentos, qué sé yo, obreros que se entregan, obreros que van, obreros que vienen. Yo qué sé, un montón de cosas se puede hablar, pero obreros para la mies. Entonces, cuando hablábamos de al ver Jesús las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas porque vio que la mies es mucha. Ustedes saben lo que es la mies, ¿no? La mies es, digamos, como el campo donde florece el trigo o la cebada o lo que sea. Y la mies también es el granito de fruto que se recoge. Entonces él ve así y dice, ya está el tiempo ya hecho. La verdad, la mies es mucha, hay mucho trabajo, pero pocos son los obreros. Ahora, la calidad del obrero, dice que depende de la calidad del pastor, pero dicen, ¿es así el dicho o no? No, la calidad de la obra es la calidad del obrero, algo así, no recuerdo bien. Pero lo que sí tenemos que aprender a hacer es a ser fiel al Señor. Si somos fieles al Señor, consagrados al Señor, pues entonces, ¿no? Termino. Lucas capítulo 15, versículo 11. Este es un poco largo, pero lo voy a resumir lo voy a leer solamente y te voy a dejar una reflexión para no enrollarme mucho. ¿Está bien? ¿Se me permite o no? Vale. Entonces, Lucas 15, 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Se podría hablar del egoísta que era ese hombre, ese hijo, porque los bienes se reparten cuando el padre fallece, no cuando está en vida. O sea, imagínate que el pródigo significa, está la parábola del hijo pródigo. Pródigo significa derrochador. El pródigo no es el arrepentido, pródigo es el hijo derrochador. Léelo así. Entonces era un cara dura más encima. Entonces, dame la parte de mis bienes que me voy. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y perdidamente ya se pueden imaginar, ¿no? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Que eso para un judío es horrible, porque son animales inmundos. Dice que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, o sea, cuando él recapacitó, que es lo que le suele pasar mucho a los jóvenes, cuando se dan cuenta que, chuta, estoy embarrando mi vida, estoy mal, y como que vuelven en sí, empiezan a pensar en sus hijos, su familia, en ellos mismos. Entonces vuelven en sí y esa oportunidad hay que aprovecharla. Y entonces él empieza a pensar y dice, joder, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí tengo hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Ves cómo el corazón de los hijos de Dios tiene que ser movido a misericordia? Como Jesús arriba vio las multitudes y fue movido a compasión. Bueno, pues lo mismo, ese es el corazón del padre y el corazón del hijo. Y dice, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, un derecho legal que él tenía, renunció a él. Y esto es lo que quiero que entiendas, que ya no quiero ser tu hijo, quiero ser un jornalero. Y un jornalero es alguien que está contratado por unas monedas. ¿Entiendes? Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén. Pero yo quiero, porque yo sé que aquí hay mucho hijo que vivió perdidamente. Yo lo sé. Que fuiste hijo, pero renunciaste al Padre para vivir tu vida a tu manera.
Y quizás alguno de ustedes viene con esa actitud de corazón, de decir, Señor, yo no quiero ser llamado tu hijo, ponme como un jornalero en tu obra. Pero no quiero mendigar más, no quiero morirme de hambre en las calles, no quiero comer la comida de los cerdos. Si vienes con esa actitud, yo te hago el llamado hoy. Si vienes con que yo conozco remar y vienes buscando el puesto, filo. Pero si vienes con la actitud de decir, no quiero ser llamado, ponme como un jornalero, ponme en ventas, ponme donde sea, como un jornalero, a jornal. Esa es la actitud, hermano. He visto algunos que llegan y ya empiezan a querer allí la posición del hijo, después de haber sido un derrochador y un malgastador. Esa es la actitud que nosotros debemos de buscar en ellos. Cuando vienen con la arrogancia de que yo soy hijo de Dios y que acá y que allá. Recuerdo una vez que me vino uno a predicar, recién ingresó. O sea, llegó a la puerta, sí, yo soy hijo de creyentes y venía venía a saber, o sea, usted sabe. Y yo no sé, le dije, pues mira, son los peores, porque vienen con una arrogancia horrible y se enfadó y todo. Y usted, el pastor, ¿dónde está el amor? Y le dije, mire, yo amor tengo, pero ya paciencia con gente como tú ya no. ¿Entiendes? Porque ya les veo venir, hermano. Uno tiene experiencia, vienen a hacerte perder el tiempo, hermano. Pero cuando tú ves que hay gente que viene con la actitud que ya no quieren ser hijos, quieren ser jornaleros, ponme como un jornalero, hermano. Yo en cualquier rinconcito, la actitud es lo que cuenta, hermano. ¿Entiendes? Y eso hace que tu tiempo no sea perdido, porque hay gente que va, viene, y es tiempo perdido. Y si encima no vienen con la actitud, entonces siempre damos la oportunidad, eso hay que decirlo también, porque bueno, el Señor sabe cuándo da el crecimiento en el momento exacto, pero vamos a dejarnos de perder el tiempo, hermano, ¿vale? El tiempo es corto, resta pues que hagamos todas las cosas en el Señor y que la hagamos bien para el crecimiento de la obra. El Señor necesita obreros para la mies. Tú eres un obrero, escucha la voz de Dios, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes y avanza. Tienes mucho que recuperar. Tienes que recuperar a tu familia, tienes que recuperar a tus hijos, tienes que recuperar tu salud, tienes que recuperar el ministerio. Tienes mucho trabajo por hacer. Y eso no es yendo de lo en la obra. ¿Entiendes? Esfuérzate, sé valiente, aprende integridad, aprende esfuerzo, aprende fidelidad, aprende todos los principios que hacen que tu vida tenga fundamento, que tu vida valga la pena. Y que digan, yo quiero ser como Él. Cuando vemos a Jesús, macho, yo quiero ser como Él, quiero llegar a su estatura. Nunca voy a llegar, pero quiero. Esa es la actitud. ¿Entiendes? Y eso es lo que debemos de anhelar. Amén. ¿Cuántos? Este es el llamado. ¿Cuántos son hijos que han perdido su posición de hijo y hoy quieren ser jornaleros? Ponte de pie y vamos a orar.